Durante 25 años, agencias de inteligencia occidentales buscaron a un fantasma que sabían existía. Era jefe de inteligencia extranjera de Alemania Oriental y su red de agentes se infiltró en todos los lugares con secretos. Pero no tenían idea de cómo era. Su expediente en la sede de la CIA en Langley contenía casi nada útil, pocas fotos de su infancia y una imagen borrosa de 1945 que podía ser de cualquiera. Sus perseguidores lo apodaron el hombre sin rostro. Su nombre era Markus Wolf. Durante más de 3 décadas colocó agentes de Alemania Oriental en los niveles más altos del gobierno occidental. Usó la soledad como herramienta de espionaje y diplomacia, enviando a Romeo a seducir. Fue solo cuando cayó el muro de Berlín que los secretos que había protegido tan cuidadosamente salieron a la luz. Historia del espía que fue invisible hasta que ya no pudo ocultarse. El futuro maestro espía nació en enero de 1923 en un pequeño pueblo en el suroeste de Alemania. Su padre, Friedrich Wolf, célebre autor, dramaturgo y médico, también era judío y un comunista comprometido. Esas características harían la vida de la familia Wolf muy peligrosa. La llegada al poder nazi en 1933 volvió insostenible la situación familiar. Friedrich escapó primero, sus hijos lo siguieron por separado, siendo sacados de contrabando a través de la frontera hacia Suiza. La familia, incluida su madre Elsa, finalmente se reunió en Moscú, donde el gobierno soviético les concedió asilo. Markus tenía solo 10 años, se adaptó rápidamente. Los niños rusos le pusieron un apodo, Misha, y lo acompañaría por el resto de su vida. Pasó por las etapas esperadas de la juventud soviética, los jóvenes pioneros y luego el Komsomol. Aprendió a marchar, a corear y a creer, pero Moscú a finales de los años 30 ofrecía otras lecciones. Durante las grandes purgas, Markus vio cómo vecinos, maestros y amigos de la familia eran arrestados por la policía secreta, usualmente de noche y sin explicación. La familia Wolf aprendió a sobrevivir como los demás, callados, cabizbajos y esperando no ser elegidos por la policía secreta. Friedrich les dijo a sus hijos que los arrestos, por dolorosos que fueran, eran sacrificios necesarios para la revolución. Quejarse solo serviría a los fascistas. La lección se le quedó grabada al joven Markus. La lealtad era aceptar lo inaceptable. En 1942, el Partido Comunista seleccionó a Wolf para entrenamiento especializado en la escuela de la Comintern en Kushnarenkovo. El plan de estudios abarcaba más que la teoría política. Incluía manejo de armas, explosivos, puntos muertos, reuniones encubiertas y la gestión de redes secretas. Cada estudiante recibió una identidad falsa. Wolf ahora era Kurt Forster. Mientras estaba en la escuela, Wolf conoció a Emmy Stenzer. Su padre había sido asesinado por los nazis en Dachau y su madre encarcelada en un gulag soviético. Emmy se adaptó al mundo de sospecha y Wolf se sintió atraído. Se casaron tras la guerra y tuvieron 2 hijos. Tenía 22 años cuando Alemania se rindió. Markus ya quería volver a casa. El 27 de mayo de 1945, Markus Wolf miró hacia abajo desde la ventana de un Douglas DC-3 militar soviético y vio lo que quedaba de Berlín. La ciudad estaba devastada. Varios distritos eran solo escombros. El Reich, que se suponía duraría 1000 años, apenas había sobrevivido 12. Wolf salió de Alemania siendo niño. Ahora, con 22 años, dominaba armas, espionaje y hablaba mejor ruso que alemán. Su primera asignación fue en la radio de Berlín, sector británico, bajo el seudónimo Miguel Tormenta. Cubrió los juicios de Nuremberg desde la prensa, mientras Göring y otros intentaban exculparse señalando a otros. Tras la fundación de la República Democrática Alemana, en 1949, Wolf fue diplomático en Moscú por poco tiempo. En 1951, fue llamado a Berlín para ayudar a crear el Servicio de Inteligencia Exterior del nuevo Estado. La organización se ocultaba bajo el inocente nombre de Instituto de Investigación Científica Económica. En realidad era la HVA, la principal agencia de inteligencia.
sería la obra de vida de Wolf. Para diciembre del año siguiente, 1952, Markus Wolf se había destacado tanto en su carrera que fue nombrado jefe de inteligencia extranjera. Tenía 29 años. Sus asesores soviéticos lo elogiaron como digno heredero alemán de la Checa, la policía secreta soviética original. El puesto venía con una casa grande en el distrito de Pankow, en Berlín. Su anterior inquilino, Anton Ackermann, el jefe fundador del Servicio de Inteligencia Exterior de Alemania Oriental, había sido expulsado sin ceremonias tanto de su trabajo como de su casa. El funcionario caído en desgracia y la estrella en ascenso solo intercambiaron lugares. Wolf aceptó el cargo a regañadientes por deber hacia el partido. Tenía un dicho favorito sobre la carrera que eligió: mejor 1000 gotas de sudor que una sola gota de sangre. Eso debía diferenciarlo de los matones de la Stasi en seguridad interna. Era un sentimiento noble, pero si reflejaba la realidad, era otra cosa. Poco después de asumir su cargo, Wolf hizo una simple observación sobre el funcionamiento de los gobiernos occidentales. Eso llevó a su innovación más polémica en espionaje. Wolf notó lo que los servicios occidentales ignoraron. Los ministros estaban protegidos, los generales eran vigilados. Las secretarias que abrían cajas fuertes, mecanografiaban cables y archivaban secretos pasaban desapercibidas. Muchas eran solteras y muchas estaban solas. Sus trabajos les exigían todo. Como resultado, sus vidas personales sufrían. Mientras la inteligencia occidental buscaba hombres con gabardina, Wolf miraba a quienes nadie notaba. Notó que en la fría y obsesionada por el status quo, la mayor debilidad era la soledad. Por eso, Markus Wolf ideó un sistema para aprovecharla. Reclutaron agentes masculinos llamados Romeos por la contrainteligencia occidental y los entrenaron para relacionarse con estas mujeres. Los agentes no debían ser atractivos, su oferta era simple: atención constante, apoyo emocional y sentir que alguien se interesaba en su día. Wolf era directo sobre sus métodos. Había identificado una vulnerabilidad y la iba a explotar profesionalmente. Para su objetivo más valioso, Wolf no solo envió a un agente, él mismo se involucró. Gabriel Gast, estudiante conservadora, investigaba en Alemania Oriental cuando conoció a un hombre que dijo llamarse Karl-Heinz Schmidt, mecánico de autos. Schneider era su verdadero nombre y era oficial de la Stasi. El cortejo fue inventado. Cuando Gast se involucró emocionalmente, cayó en la trampa. Le dijeron que la relación solo seguiría si daba información. Temiendo perder al hombre que creía que la amaba, ella aceptó. Wolf sabía que el romance solo no retendría un recurso por siempre. Él mantuvo la relación con Gast, reuniéndose varias veces en países neutrales y actuando como mentor y figura paterna. Su agente daba amor y Wolf la causa. Gast veía su espionaje no como traición, sino como aporte a la paz entre Oriente y Occidente. Wolf prometió que nunca sería expuesta, pero fue una promesa vacía. Gast logró un alto cargo en el BND, la inteligencia de Alemania Occidental. Ella hacía informes para Helmut Kohl, que también recibía a Wolf en Berlín Oriental. Cuando la RDA colapsó, su nombre salió a la luz en los archivos. Su amante declaró en su contra, admitiendo que su afecto solo era una técnica operativa. Esta traición hirió a Gast más que sus 2 años en prisión. Para otros informantes atrapados por Wolf, sus métodos eran toscos pero igual de calculados. Montaba producciones elaboradas para mantener a sus colaboradores obedientes. Cuando una secretaria llamada Margaret Hawk necesitó absolución religiosa por su relación con un agente romeo, el departamento de Wolf no discutió con su conciencia. Lo guionizaron alrededor de eso. Eligieron a un oficial de la Stasi como sacerdote. Montaron un escenario e hicieron una boda falsa, con colegas como registrador y padrino. Dagmar Scheffler, ex colaboradora del canciller, también recibió un trato similar, un matrimonio falso en Berlín Oriental para que siguiera cooperando. Cuando otra operación terminó, el servicio de Wolf fingió la muerte de un agente con una enfermedad terminal para que la mujer que cortejaba llorara en lugar de preguntar. Markus Wolf describió a sus agentes como maquinaria humana que funcionaba de manera confiable cuando se les daba el mantenimiento adecuado. Las mujeres no habían sido más que componentes en una operación de inteligencia. En mayo de 1956, Markus Wolf se alistó para su operación más ambiciosa.
Wolf envió a una pareja casada llamada Gunther y Christel Guillaume a cruzar la frontera hacia Berlín Occidental. Eran agentes durmientes entrenados para fingir ser refugiados del comunismo e integrarse en la vida de Alemania Occidental. Construirían carreras, harían amigos, se unirían a organizaciones y esperarían para infiltrarse en el Partido Socialdemócrata. Los Guillaumes abrieron una copistería y tienda de tabaco en Frankfurt como tapadera. Günther era fotógrafo independiente. Christel consiguió empleo como secretaria de un funcionario local del SPD. Durante casi 2 décadas, los Guillaumes ascendieron en sus respectivas escalas sociales y profesionales en nombre de su jefe de espionaje. Gunther Guillaume dirigió la exitosa campaña electoral de Georg Leiber, quien se convirtió en el ministro de Transporte. Esto llevó a Guillaume a llamar la atención de la dirigencia del partido. En enero de 1970 ingresó a la Cancillería Federal y en octubre de 1972 fue nombrado asistente personal del canciller Willy Brandt, un hecho histórico en la inteligencia. Wolf no podía creer la noticia. La infiltración superó sus sueños más salvajes. Guillaume, desde el círculo íntimo del canciller, accedía a todo y entregó documentos de la OTAN a Berlín Oriental. Fotografió planes de emergencia nuclear. Copió comunicaciones ultrasecretas entre Bonn y la Casa Blanca. También informó sobre las vulnerabilidades de Brandt, sus hábitos de bebida y aventuras extramatrimoniales. Pero el sistema de Wolf tenía una falla inesperada. Había pasado años explotando la vida privada de secretarias solitarias. Ahora, la vida privada de su propio agente destruiría su mayor operación. En 1973, un oficial de contrainteligencia de Alemania Occidental revisaba interceptaciones antiguas de radio de Alemania Oriental. Descifró un mensaje de abril de 1957 que decía: «Felicidades por el segundo hombre». El mensaje no tenía sentido entonces, pero la fecha coincidía con el nacimiento del hijo de Guillaume, Pierre. El segundo hombre era el recién llegado, siendo el padre el primero. Wolf había explotado ese tipo de intimidad privada en otros durante años, y fue lo que deshizo todo. Tomó otro año de recolección de pruebas, pero finalmente las autoridades de Alemania Occidental intervinieron para hacer el arresto. El 24 de abril de 1974, la policía llegó a la casa de Gunther Guillaume. Se irguió y declaró: «Soy ciudadano y oficial de la RDA, respétenlo». Esta confesión hizo casi innecesario el juicio y el escándalo afectó al gobierno de Alemania Occidental. Willy Brandt dejó la Cancillería en mayo de 1974, alegando no haber detectado a este espía en su oficina. Guillaume recibió 13 años de cárcel. Wolf vio la caída de Brandt con sentimientos mixtos. La renuncia fue una derrota estratégica. La Ostpolitik de Brandt benefició mucho la posición internacional de la RDA. Brandt reconoció a Alemania Oriental como Estado legítimo, buscó la reconciliación y alivió su aislamiento comunista. Su caída llevó al poder a políticos menos simpatizantes con el Este. Con la pérdida de su espía más veterano, Wolf había perdido una batalla, pero la guerra continuaba. En 1968, el joven estudiante de economía Rainer Rupp protestaba contra el Shah de Irán cuando un hombre mayor se le unió. Era cazatalentos de la HVA, luego tomaron cerveza y goulash. Al terminar, el estudiante aceptó ser espía. Rainer Rupp viajó a Berlín Oriental para ver a sus contactos y luego obtuvo empleo en la sede de la OTAN en Bruselas. Su esposa británica, Anne Christine, también trabajaba ahí. Pasaron la luna de miel en Berlín Oriental con sus oficiales de enlace. Wolf lo llamó Topaz. En las siguientes 2 décadas, Topaz reveló secretos clave de la OTAN como planes nucleares altamente clasificados. Wolf estaba en la cima. Observaba su imperio invisible tras un vidrio unidireccional. Después, uno de sus oficiales cruzó un punto de control y no volvió. La noche del 18 de enero de 1979, un primer teniente llamado Werner Stiller decidió desertar. Stiller tenía 31 años, era un oficial en ascenso en el Departamento 13 de la HVA, que se encargaba del espionaje científico y técnico. Había sido elegido recientemente como primer secretario del partido en su sección. Era un hombre exitoso. Tenía un departamento nuevo, tratamiento médico especial y un auto Wartburg, privilegios de la élite de la Stasi.
pero Stiller estaba inquieto. Tenía esposa, 2 hijos y una amante. Deseaba libertad y lo mejor de la vida. En 1978, Stiller contactó al BND de Alemania Occidental mediante el hermano de su amante que vivía en el oeste. Por meses actuó como topo, usando tinta invisible y mensajes de radio codificados desde un departamento seguro en Berlín. La contrainteligencia de Alemania Oriental interceptó algunas de estas comunicaciones. Un telegrama que su amante envió que decía: «No puedo cumplir tu deseo», fue marcado como sospechoso. Pero la lentitud burocrática y la temporada de fiestas hicieron que nadie le diera seguimiento antes de que fuera demasiado tarde. El 18 de enero de 1979, Stiller asistió a un discurso de Markus Wolf sobre seguridad. Irónicamente, Wolf advirtió a sus oficiales que lo peor que podían imaginar sería que el enemigo se infiltrara en nuestras filas. Esa noche, Stiller se fugó, robó el pase fronterizo de su departamento de una caja fuerte y falsificó un formulario de misión diciendo que debía trasladar equipo de un agente a los casilleros de la estación Friedrichstraße. Un guardia notó que su papeleo estaba mal, pero Stiller lo engañó y lo dejó pasar. Stiller cruzó las puertas de acero hacia el lado occidental de la estación, a un territorio de Alemania Oriental, pero que servía a viajeros de Berlín Occidental. Esperó en el andén de Luban tratando de parecer casual. Cuando llegó un tren subterráneo amarillo, abordó. El tren cruzó Berlín Oriental sin parar y salió en Reinickendorfer Straße, Berlín Occidental. Stiller bajó al andén, vio los letreros de neón occidentales y tomó un taxi hacia el aeropuerto de Tegel. En el aeropuerto se acercó al primer policía que vio, anunció quién era y pidió que lo llevaran al BND. Antes de salir de la sede de la HVA, Stiller irrumpió en la oficina del jefe de su departamento. Barrió aproximadamente 20.000 páginas de documentos y archivos microfilmados en sus maletas. Un directorio telefónico de su departamento que incluía nombres y fotografías de los oficiales de la OGBA. Incluía las identidades de 7 agentes que él manejaba y pistas sobre 20 a 25 más. Desde espías nucleares hasta ingenieros de IBM capturaron a informantes y agentes. Pero lo verdaderamente importante que llevaba Stiller no iba en sus maletas, sino en su memoria. En verano de 1978, la contrainteligencia sueca fotografió a una pareja de mediana edad fuera de un edificio en Estocolmo. El hombre llevaba gafas de sol y se comportaba con una autoridad tranquila. Usaba un pasaporte diplomático falso de Alemania Oriental a nombre de Dr. Kurt Werner. La inteligencia sueca dio las fotos a los alemanes occidentales, pero nadie en Bonn lo identificó. En el interrogatorio, los superiores de Stiller le mostraron fotos de vigilancia. De inmediato reconoció al hombre de gafas de sol. Era su ex jefe. El 5 de marzo de 1979, Der Spiegel publicó la imagen. Por primera vez, el mundo vio el rostro de Markus Wolf. El hombre sin rostro había sido identificado. Wolf estaba furioso. Su anonimato, la capacidad de reunirse con agentes en Viena o Estocolmo sin temor a ser reconocido, se había perdido para siempre. Pero Wolf se adaptó. Si ya no podía ir a Occidente, Occidente tendría que venir a él. Y en 1981 así fue. Llegó una carta a la misión de Alemania Oriental en Bonn. Estaba escrita en mayúsculas para disfrazar la caligrafía. El autor afirmaba ser un oficial del BFV, la contrainteligencia de Alemania Occidental, y ofrecía cooperación. Se adjuntó un billete cuyo número servía como código para futuras comunicaciones. Wolf sospechaba de una trampa, pero uno de sus agentes reconoció la letra en el sobre. Pertenecía a un hombre llamado Klaus Kuron. Kuron fue un alto oficial de contrainteligencia encargado de convertir espías de Alemania Oriental en agentes dobles. Tenía deudas, resentía no haber sido ascendido y aceptó cambiar de bando por 150.000 marcos alemanes y un salario mensual. Wolf lo visitó en Dresde. A cambio del dinero, Kuron dio a Wolf información sobre el contraespionaje de Alemania Occidental, incluyendo nombres de agentes secretos de Occidente. Aunque Kuron era clave para él como espía, Wolf tenía mayores ambiciones. Apuntó a la OTAN y la Montaña del Diablo. En las afueras de Berlín Occidental, sobre una colina de escombros de guerra, estaba una de las instalaciones de inteligencia más sensibles de Europa.
Los estadounidenses la llamaban Estación de Campo Berlín y los locales Teufelsberg, la montaña del diablo. Más de 1000 técnicos interceptaban comunicaciones del Pacto de Varsovia. Wolf sabía de la instalación. Lo que no sabía era su alcance. En 1982, James Hall, analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos, bromeó con un mecánico turco en Berlín Occidental sobre lo fácil que sería ganar dinero vendiendo secretos. El mecánico también era reclutador de talentos para la inteligencia de Alemania Oriental e informó del encuentro de inmediato. Después ocurrió una de las peores infiltraciones a la inteligencia de señales de Estados Unidos en la Guerra Fría. Tras ser reclutado por Wolf, Hall entregó miles de páginas clasificadas, lo que permitió a los soviéticos renovar sus códigos de radio y dejar sin vigilancia a Estados Unidos durante años. James Hall cayó por el mismo impulso que lo reclutó, la avaricia. Intentó vender directo a los soviéticos, eliminando al intermediario. Esto llamó la atención del FBI. En diciembre de 1988, al volver a Estados Unidos, entró a una casa, hotel en Savannah, Georgia, esperando el pago. El hombre era un agente encubierto. James Hall fue sentenciado a 40 años de prisión. La vida personal de Wolf era tan tumultuosa como sus juegos de espionaje. Para 1985, Wolf llevaba 30 años casado con su esposa Amy. Era un matrimonio sin amor y Marcus casi nunca fue fiel. Quería tomar a su amante, Christa Heinrich, una modista de Karl Marxstadt, como su segunda esposa. Desafiando a sus jefes, se divorció y se casó con Christa en 1976, pero ese segundo matrimonio también pronto implosionaría. En marzo de 1985, Marcus invitó a la mejor amiga de Christa a pasar un fin de semana en su cabaña en Prenden. Andrea había sido la amiga de Christa desde la infancia en su ciudad natal de Lauter. Era la madrina de uno de los hijos de Christa. Llegó con su esposo. Durante ese fin de semana, Marcus y Andrea comenzaron una aventura. Cuando Christa los descubrió, enfrentó a su esposo, y él no intentó negarlo. Cuando Erich Mielke, jefe de la Stasi, supo del romance, se enfureció por el riesgo de seguridad, ya que Andrea tenía antecedentes penales. En 1968, la Stasi la arrestó al intentar huir de Rumania a Occidente. Para Mielke, una relación entre su jefe de espías y una mujer que representaba un riesgo de seguridad era intolerable. El problema era que Wolf se negaba a ceder. No aceptaría tener a Andrea como amante en Berlín Oriental ni seguir casado con Christa. Mielke estaba furioso. Al final, Wolf logró que Christa aceptara un divorcio discreto con apoyo económico, lo que le permitió casarse casi de inmediato con Andrea. El divorcio terminó en octubre de 1986. Pero esto no fue gratis. El romance provocó una ruptura profesional y Wolf fue vigilado por su propia organización. Él sabía que su carrera terminaba y el romance fue el catalizador. Después, Christa se derrumbó. En julio de 1988, tuvo una sobredosis y estuvo 5 días en coma. Tras recuperarse, viajó a Bulgaria a descansar y conoció a un empresario alemán que se enamoró de ella. Contactó al BND para ayudarla a huir de Alemania Oriental. El BND vio una oportunidad de propaganda, la exesposa del gran espía desertando al oeste. La Stasi interceptó las comunicaciones. Christa estuvo vigilada todo el tiempo y no pudo salir. Mientras su vida personal y profesional era caótica, los cimientos del Estado y su ideología también empezaron a desmoronarse. El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín, algo que no debía pasar así. Un portavoz confundido en una conferencia de prensa dio una respuesta ambigua sobre las restricciones de viaje. Los berlineses del este que veían la televisión acudieron en masa a los puntos de control, abrumaron a los guardias que no tenían órdenes claras y abrieron las puertas. Marcus Wolf miró horrorizado. Él buscaba una Alemania Oriental socialista reformada y separada, capaz de obtener el verdadero apoyo de sus ciudadanos. Vio el pánico de los líderes y una reunificación espontánea que nunca quiso. En pocos días, los alemanes orientales asaltaron la sede del Ministerio de Seguridad del Estado. Luego vinieron las fiestas de las trituradoras, un intento frenético de destruir años de archivos de vigilancia antes de que cayeran en manos equivocadas.
Algunos archivos se quemaron, otros se rompieron a mano al fallar las trituradoras. Muchos sobrevivieron. Entre los que sobrevivieron estaban los registros de la HVA, el departamento de Marcus Wolf. Las redes de Marcus Wolf y sus muchos espías se desmoronaron junto con el muro. Se volvieron irrelevantes de un día para otro. Con Alemania ya reunificada, los estadounidenses pensaron que aún podrían aprovechar a su antiguo adversario. En primavera de 1990, dos oficiales de inteligencia de EU llegaron al puesto rural de Wolf en Prenden. Uno era Gardner Gus Hathaway, ex jefe de contrainteligencia de las CIA. El otro solo fue identificado como Charles, jefe de la estación de la CIA en Berlín. Estaban en pánico silencioso. Arrestaban y ejecutaban agentes de la CIA en la Unión Soviética rápidamente. Alguien en la inteligencia estadounidense los traicionaba, un topo aún no identificado. Luego supieron que era Eldridge Ames. La CIA pensaba que Wolf, por sus conexiones en la KGB, podía identificar al traidor. El trato que ofrecieron era sencillo: paso seguro a los Estados Unidos y una vida cómoda en California o Florida. A cambio, querían información. Wolf se negó diciendo que no traicionaría a nadie que hubiera trabajado para él. Los estadounidenses tuvieron que regresar a casa con las manos vacías. Wolf sabía que tras la unificación alemana habría una orden de arresto contra él. Para evitar la justicia de Víctor, él y Andrea huyeron de Alemania el 28 de septiembre de 1990, cruzaron a Austria en su auto y con pasaportes reales antes de que reforzaran los controles. Durante semanas se alojaron en hoteles mientras su rostro salía en portadas europeas. En noviembre de ese año viajaron por Hungría y Ucrania hasta Moscú, donde la recepción fue fría. Mikhail Gorbachev, buscando buenas relaciones con la nueva Alemania unificada, se negó a ver a su antiguo aliado. Wolf vivió tranquilamente en el exilio, observando cómo la propia Unión Soviética comenzaba a resquebrajarse. El golpe de Estado contra Gorbachev en 1991 volvió insostenible la posición de Wolf. Con sus protectores sin poder y la URSS colapsando, tuvo que regresar a Alemania. El 24 de septiembre de 1991, Marcus Wolf llegó al cruce fronterizo alemán y se entregó. Estuvo 11 días bajo custodia policial antes de salir bajo fianza, y luego pasó 2 años en sus apartamentos de Berlín esperando el juicio. El juicio inició el 4 de mayo de 1993 en Düsseldorf. La defensa de Wolf argumentó que no podía ser juzgado por traición a Alemania Occidental porque nunca fue su ciudadano. Era ciudadano de la República Democrática Alemana y jefe de su inteligencia exterior. Él equiparó su posición a la de los directores de la CIA o el MI6. El tribunal no se dejó convencer. En diciembre de 1993, Wolf fue declarado culpable de traición y soborno y sentenciado a 6 años de prisión. La batalla legal continuó hasta mayo de 1995, cuando el Tribunal Constitucional Federal de Alemania falló a favor del argumento central de Wolf. El tribunal determinó que los exoficiales de inteligencia de Alemania Oriental que espiaron solo desde la RDA no podían ser procesados por traición contra Occidente. Actuaron en nombre de un Estado soberano. El Tribunal Supremo Federal revocó la condena de Wolf en octubre de 1995. Sin embargo, tuvo consecuencias legales. En 1997, un tribunal lo condenó por cargos separados relacionados con detención ilegal, coacción y lesiones corporales. 4 secuestros de la época de la Guerra Fría llevados a cabo por su servicio. Recibió una sentencia suspendida de 2 años y no fue a prisión. Wolf quedó libre, pero sus agentes no tuvieron la misma suerte. Los archivos que sobrevivieron a la trituración, alineados, se extienden 111 kilómetros. Estos archivos, muchos hoy en un archivo de Berlín, expusieron toda la red. Los agentes Romeo fueron llamados a testificar contra las mujeres que habían seducido. Eran hombres como Schneider, quien confesó en la corte que su relación con Gabriel Gast solo fue una operación. Los agentes restantes de Wolf fueron arrestados o se entregaron voluntariamente. Klaus Kuron, espía de Wolf en la contrainteligencia de Alemania Occidental, intentó huir. Recibió un pago final de sus contactos y aceptó una oferta de asilo del KGB en Moscú, pero se acobardó y finalmente decidió entregarse. Fue arrestado, juzgado y condenado a 12 años. Rainer Rupp sobrevivió a la deserción de Stiller y siguió espiando otra década.
Al final no lo capturó la contrainteligencia occidental, sino que fue traicionado en 1990 por un analista de Wolf que desertó tras el colapso del Estado. Rupp fue arrestado en 1993 y condenado a 12 años. En sus últimos años, Markus Wolf se convirtió en algo que nunca había sido durante su carrera operativa, una figura pública. Desde su cómodo departamento en Berlín, participaba en programas de entrevistas y se mostraba como un hombre de cultura, no como un maestro espía. Publicó sus memorias El hombre sin rostro en 1997. Aunque vivió años en anonimato, parecía disfrutar estar bajo los reflectores. Wolf aseguraba que sus agentes actuaban por convicción, no por coerción. Al menos en un caso era cierto. Su topo principal, Gabriel Gast, creía en la causa. Se hicieron amigos y Markus la visitó en prisión. Gast admitió su espionaje, pero dijo que sus motivaciones eran puras. Dijo que espiaba para promover la paz entre las Alemanias divididas. Afirmó que no era víctima, eligió ser espía. No todos pudieron elegir. Armin, un huérfano refugiado que perdió una pierna en la guerra, tuvo una opción en una prisión de Alemania Oriental. ¿Espía o pudrete? Espió durante 30 años. Cuando lo atraparon en los años 90, el tribunal determinó que su labor de inteligencia no había causado ningún daño discernible a Occidente. 30 años de miedo para nada. Markus Wolf murió mientras dormía el 9 de noviembre de 2006. Tenía 83 años. La fecha no pasó desapercibida para quienes notaron ese tipo de cosas. Murió exactamente 17 años después, el mismo día de la caída del muro de Berlín. Fue sepultado en el cementerio central de Friedrichsfelde, donde descansan líderes socialistas y comunistas. A su funeral asistieron ex colegas, amigos y políticos del Partido de la Izquierda, el sucesor del partido gobernante del Estado al que él había servido. Los archivos de la Stasi, ahora accesibles a investigadores y víctimas, tienen historias que Wolf no incluyó en sus memorias. Los registros mostraron que el espía sin rostro tenía muchos.